III, nuestro Carlos III era rey de Nápoles, en 1734 y 1759, fue rey de Nápoles, como he explicado antes, gracias a su madre, Isabel de Farnesio. Pues se descubrieron Pompeya y Herculano. ¿Sabemos qué son Pompeya y Herculano? ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Las ruinas romanas de las ciudades que eran el sitio de veraneo de parte de los patricios de Roma. Efectivamente, que habían quedado sepultadas en el año 79, creo que fue, por una erupción del Vesubio, a las faldas del Vesubio. Esas dos ciudades, Herculano y Pompeya, quedaron sepultadas bajo las cenizas y hasta el siglo XVIII no se descubrieron. Por una serie de arquitectos y estudiosos de la antigüedad que trabajaban para Carlos III en Nápoles, pues se descubrieron esas ruinas de Pompeya y de Herculano. Herculano y Pompeya estaban llenas de pinturas. Entonces, como las pinturas no se podían mover de donde estaban, lo que hicieron fue publicar un libro con los grabados que reproducían esas pinturas que habían aparecido, pinturas de la época romana, y que servían, como luego vamos a ver, para legitimar al propio rey Carlos III que las había descubierto. Luego veremos cómo. Pues uno de esos impresos, está la portada de uno de esos impresos, las antiguas pinturas de Herculano, expuestas, que también es un libro muy grande, en un formato enorme, y donde están llenos de grabados y de explicaciones de esos grabados. Otro libro muy grande, aquí lo vemos iguales, pero no podemos tener una idea del tamaño, pero son libros enormes, del máximo formato que podamos imaginar, como el de Vitenes, de Marc Amoyón. Otro de esos libros es que se conserva en la biblioteca. Estas son fotografías que he hecho en la Sala de Castilla-La Mancha. Son libros de aquí. Es esta declaración de los diseños, es decir, de los dibujos del Real Palacio de Caserta, que está dedicado a las majestades de Carlos y de María Amalia por, no lo pone aquí, pero lo digo yo, el arquitecto de Caserta. Caserta es palacio, está muy cerca de Nápoles, es la segunda construcción mayor en volumen de toda Italia, es un palacio enorme que mandó construir Carlos III, nuestro Carlos III, a imitación de lo que Luis XIV había hecho en París. ¿Qué había hecho Luis XIV en París? Versalles. Pues el Versalles italiano que Carlos III quiso construirse para solaz suyo fue ese palacio de Caserta, que está a unos 30 kilómetros de Nápoles. Y entonces, para conmemorar el inicio de la construcción del palacio, se publicó otro libro también espectacular, y varios ejemplares de esos libros se mandaron al infante Don Luis, y hoy están aquí. Bueno, vamos a verlos. Esta es otra imagen de las pinturas de Herculano que veíamos antes. Ven aquí, he puesto el bolígrafo para que se hagan una idea del tamaño que puede tener. Y lo que vemos aquí es el ex libris o la marca de propiedad del infante Don Luis. O sea, de nuevo estamos con un libro que está en la biblioteca de Castilla-La Mancha. Bueno, y aquí vemos, aquí vemos que se publicó la fecha de publicación Nápoles, 1765, ¿no? O 65. Entonces, claro, este es el tomo 4. Primero hubo una serie de tomos, este es el cuarto, que se publicó cuando Carlos III ya estaba en Madrid. Carlos III llega a Madrid en 1759, cuando su hermano Fernando VI muere sin herederos. Bien, aquí vemos algunas vistas de estos libros, la encuadernación de estos libros que hemos visto antes, para que se hagan una idea de cómo la encuadernación de lujosa y de vistosa. Este es el libro el de Facistol, que podrán ver ustedes, y esto es, creo que es la pintura de Caserta, y o Herculano. Bueno, lo importante es que vean la encuadernación. Esta no es muy lujosa, pero está así. Y claro, a través de la encuadernación, luego vamos a ver si esta imagen, no, bien, todos estos libros tienen el libris de la biblioteca del infante Don Luis, Antonio Jaime de Borbón, que demuestran que son suyos. Y junto a estos libros de
gran formato que vemos aquí, hay otros libros que, aunque aquí los vemos muy grandes, en realidad son muy pequeñitos, como estos, que vemos que la encuadernación es distinta, esta es roja con hierros dorados, en oro, que se llaman estos adornos de aquí, y esta es marrón, pues con incrustaciones también doradas, pero muy distintas. Bien, como digo, el formato de estos dos libros que he puesto aquí es muy pequeñito. Y como son pequeñitos, los italianos los llaman libretos, que es el diminutivo de libro. Libretto en italiano quiere decir librito, libro pequeño. Y de estos libretos, que son los textos de estas óperas de las que hablábamos antes, vamos a ver uno de ellos, pues también se conservan muchos, y he puesto estos dos ejemplos, este y este. Bien, aquí vemos dos encuadernaciones comparadas. Esta está en el Fondo Histórico de la Biblioteca. Esto es una partitura que está ahora mismo en la Biblioteca Histórica de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero lo que me interesa es que se fijen en cómo la encuadernación es muy parecida, con estas incrustaciones doradas y con este color que se llama, este tipo de material que no se aprecia muy bien en la imagen, pero que se llama tafilete o marroquino rojo, que es una encuadernación muy lujosa. Porque probablemente estos libros en origen pertenecían todos a la misma colección y fueron mandados a encuadernar en un momento dado por una misma persona, y por eso las encuadernaciones son muy parecidas, ¿no? O vienen de un mismo taller de encuadernación, aunque luego se dispersaron y hoy unos están en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de Conde Duque, y otros están aquí porque vinieron a través del Infante. Entonces, bueno, trato de decirles que intenten imaginarse que todo, hoy lo que hoy nos aparece como un fragmento, en origen conformaba una unidad. Bien, esto es un libreto por dentro. Les voy a explicar un libreto de ópera. Este no se conserva en la biblioteca, pero es muy parecido a los que se conservan en la biblioteca. No tengo fotos del contenido de los de aquí, entonces he cogido uno que se conserva en Milán, aquí lo ven ustedes, para explicar un poco cómo es un libreto y qué información nos transmite un libreto de ópera. Pues bien, en primer lugar lo que vemos, repito, aunque aquí lo vemos muy grande, pero este es un tamaño en octavo, o sea, no más grande que esto. Lo que es un móvil grande de hoy en día, para tenerlo en la mano y poder ojearlo mientras estamos en la ópera. Entonces lo que tenemos es el título de la ópera, Artaserse, drama para música de Pietro Metastasio, después la dedicatoria, en este caso a Carlos de Borbón, nuestro Carlos III mientras era rey de Nápoles, y a su esposa María de Sajonia. Y está la fecha de impresión y los datos de impresión. Si abrimos el libreto, lo primero que encontramos es una dedicatoria. Sacra Real Majestad. El autor del libreto o el empresario de turno que pone la ópera en escena, pues se dirige a los reyes homenajeándoles. Y les adula y les ofrece el producto de su trabajo. Y al final lo firma como el más humilde siervo y devotísimo Angelo Carasalio, que era el empresario que se encargaba de presentar las óperas en el teatro para los reyes. Después tenemos el argumento, el resumen de lo que va a pasar en la ópera. Una pequeña advertencia al lector, probablemente diciendo, bueno, usándose, explicando algún aspecto del drama. Después, esto es importante, un elenco de las escenas que se iban a suceder en el teatro. La escenografía. Porque la ópera no solo era música, no solo era teatro tampoco, era también un espectáculo visual donde los actores interpretaban, pero había también un decorado magnífico que normalmente se encargaba a un pintor o a un arquitecto y lo componía como una arquitectura efímera, pero muy elaborada. Entonces este aspecto visual que hoy cuando oímos el término ópera quizás no lo asociamos, lo tenemos que tener muy presente. Por eso se hacía un recuento, una anticipación de las escenas que se iban a suceder y que se iban a ver para que el espectador ya estuviera advertido de lo que iba a ver. De hecho, dice aquí, ingeniero y pintor de las escenas, el señor Pietro Ripini.
el director de los bailes, personajes, ¿qué personajes intervienen? ¿Y quién los canta? Este es el personaje Artaserse, cantado por Nicolini. El personaje de Mandane, cantado por Ana María Perucci, que son los nombres de los cantantes que interpretaban la ópera. Los personajes que actúan en el prólogo es una parte distinta de la ópera. Y después, ¿quién es el compositor? La música de la ópera es del compositor Leonardo Vinci, que ya no está vivo, eso quiere decir Leonardo Vinci, con algunas áreas de otros compositores, dice ahí. Y dice, la música del prólogo es de Leonardo Leo, que en estos momentos es el vicemaestro de la Capilla Real de Nápoles. O sea, la música que se escucha en el prólogo del compositor y la música del resto del drama es de otro. Y luego ya empieza propiamente el texto, un pequeño resumen y luego ya el texto cantado. Entonces aquí vemos los personajes que cantan y el texto que cantan. De tal manera que el espectador podía ir siguiendo lo que se canta y lo que iba sucediendo en la acción a través de su libreto. Pues bien, como estos, hay muchísimos libretos, hasta 66, que tenía el Infante Don Luis en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Claro, muchos de ellos en italiano, pero no solo, ahora veremos, porque venían de Nápoles. El impresor que imprimía estos libros, por contrato, tenía obligación de enviar a los reyes de España una serie de ejemplares ya encuadernados desde Nápoles, cuando se imprimían. Bien, pues olvidándonos un poco de la ópera y de los libretos que acabamos de ver, vamos a leer los libros de Carlos. Vamos a ver cómo leyendo los libros que no son de música contienen referencias a cuestiones musicales. Para ello lo primero que vamos a hacer es entender qué es Carlos en la Arcadia. Carlos III fue miembro de una academia que se fundó a finales del siglo XVII que se llamaba la Academia de la Arcadia. Era una especie de lobby artístico, literario, político al que pertenecían los papas, los cardenales y muchos príncipes y literatos de toda Europa. Entonces era una especie de distinción honorífica que se hacía hacia todas aquellas personas especialmente inclinadas hacia las bellas artes, hacia la literatura, hacia la música. Bien, pues esta academia se crea en Roma a finales del XVII, en un sitio desde el que, si vamos hoy en día, podemos ver esta vista de Roma. Esto es un grabado, no se ve aquí vemos, esto es San Pedro del Vaticano, este es el río Tebre, este es el Palacio Farnese. Aquí hay una dedicatoria que no se ve bien, pero ya os lo digo yo. El dedicatario de este grabado, que es un grabado espectacular, gigantesco, impreso a mediados del siglo XVIII, es Carlos III. El nombre de Carlos III está escrito ahí como dedicatario de este grabado en vista de Roma. Bien, la Arcadia, aquí tenemos una vista actual de Roma desde el cielo. Aquí está San Pedro del Vaticano, esto es la Piazza de Navona, esto es el Coliseo. Y la Arcadia, originalmente, este lobby del que les hablaba, que en rigor era una academia, una reunión de eruditos, la primera vez que se juntó en esta zona de aquí, en San Pietro in Montorio, en el bosque que ellos llamaban Parrasio. Lo que querían era recuperar el ideal de la antigüedad clásica, de los pastores de la Arcadia griega que cantaban y que cuando se creó significaba un ideal de pureza de la literatura y del arte frente a los excesos del barroco. O sea, estamos en el comienzo del clasicismo. Pues bien, decía que donde se juntan por primera vez es en este sitio de aquí. Esto hoy en día es el Bosco Parrasio. Esta es la Academia de España, este es el templete de San Pietro en Montorio. Y aquí, en este convento que era en el siglo XVIII de los franciscanos españoles, se juntaron por primera vez los árcades. Y un poquito más abajo después establecieron su
bosque parrasio, que era el sitio donde se juntaban para leer poesía, para cantar música, para deleitarse con las artes. Aquí vemos una foto de ese bosque parrasio realizada desde la academia. Esta foto está realizada desde aquí. Si ponen la cámara, lo que se ve es esa zona de ahí. Eso es un anfiteatro. Aquí está esa especie de Frontstenae. Si tienen en mente el teatro de Mérida, pues esto es una cosa parecida, pero del siglo XVIII, en ese frontal de la escena, y alrededor hay unas gradas, que es donde se reunían en círculo para cantar, para leer, para discutir, en forma de academia, como decían al principio los príncipes para Mariana de Neburgo, ¿no? Pues bien, resulta que en 1648 Carlos III entra en la Arcadia y su nombre en la Arcadia era Heraclide Samio. ¿Alguien le dice algo esto de Heraclide Samio? ¿Perdón? Hércules. Hércules. ¿Se acuerdan del grabado que hemos visto antes de Hércules? Heraclide. Claro, uno de los requisitos, una de las normas para pertenecer a la Arcadia era cambiarse el nombre y ponerse un nombre que sonase como pastoril o de la antigüedad. El nombre elegido para Carlos III, no por casualidad, es Hércules de Samos. Bueno, lo de Samos tiene una explicación un poco más compleja en la que no voy a entrar. Y su mujer, María Amalia Olimpia Hesperia. ¿A alguien le suena el Jardín de las Hespérides? El jardín, hay uno de los trabajos de Hércules que es robar las manzanas del Jardín de las Hespérides. O sea que todo está en relación con el mito de Hércules y la imagen de Carlos III. Pinturas de Herculano. Claro, Carlos III se llama Heraclide no solo por Hércules, sino también por Herculano, la ciudad que la mitología había creado Hércules, había fundado Hércules en la antigüedad, y que Carlos III había redescubierto para el siglo XVIII, para sí mismo. Entonces, Hércules, Heraclide, Heracles, Herculano, todo está relacionado. Estas son las pinturas que veíamos antes, de la que hay varios ejemplares en la biblioteca de Castilla-La Mancha. Ya entramos en la biblioteca del Infante de Luis en leer estos libros. ¿Qué dicen estos libros? Bueno, el último grabado del primer tomo de las pinturas de Herculano es este, de Hércules sosteniendo la bóveda celeste. En uno de los trabajos de Hércules, precisamente, Hércules se encuentra con Atlas. Atlas es el personaje que está sosteniendo sobre sus hombros la bóveda celeste, o sea, el mundo. Entonces Hércules le tiene que engañar para robar, no recuerdo exactamente bien, y durante un tiempo se queda Hércules con el símbolo de la fortaleza como sostenedor de la bóveda celeste. Pues ahí está este grabado que no está entre las pinturas antiguas de Herculano, pero que el autor del libro lo pone al final del libro. Es un homenaje tácito a el rey Carlos III, a Heraclide Samio. Claro, ¿qué pasa? Que esta idea de Hércules recurre en las óperas. Y en 1753, en 1753, en Nápoles, se representa una ópera llamada Ifigenia in Aulide, con música de un compositor que se llama Giomelli, y uno de los intermedios de esa ópera representa a Hércules saliendo del infierno y luchando con el cancerbero. En otra representación operística que tuvo lugar en Bari, en una ciudad de Nápoles, en 1738, los jesuitas también representan en una ópera a Hércules y los trabajos de Hércules, y escriben Borbonide Marchidae sub imagine tingimus, es decir, representamos al Borbón como Alcide. Alcides es el nombre de Hércules, el nombre griego de Hércules. Representamos al Borbón como Hércules bajo su imagen, bajo la imagen de Hércules. O sea que esa imagen, esa relación con Hércules, que está muy clara en los libros, también aparece en las óperas. Es la idea con la que quiero que se queden. Con las óperas cuyos libretos están aquí también, y cuyos libretos recibía el Infante Don Luis. Bien, Caserta, otra
otro aspecto de estos que encontramos en la arquitectura y en el teatro paralelamente. De igual manera que antes decíamos Hércules, ahora vamos a ver otro aspecto del rey, de la magnificencia del rey que encontramos en un ámbito como la arquitectura y en el teatro de ópera. Pues recuperamos la imagen del libro sobre Caserta, vemos el ex libro, la marca de propiedad del infante Don Luis. En la dedicatoria, de nuevo, a las majestades, lo que se dice es como los antiguos, los egipcios, los griegos y los romanos habían llevado a la máxima excelencia las bellas artes. Y lo que intentaba Carlos III hacer en ese momento es lo mismo, llevar a la máxima excelencia a las bellas artes. O sea, de la misma manera que los griegos, los egipcios y los romanos alcanzaron esa perfección, usted, Majestad, también está haciendo lo mismo con esta obra de mecenazgo. La imagen del libro que tenemos en la biblioteca es la fachada original, el proyecto de Caserta. Entonces el arquitecto en este libro explica qué es lo que quería, qué significa esta fachada. Si nos fijamos en esa zona que se acaba de iluminar, en el centro, vemos que hay 4 estatuas abajo. No sé si se perciben allí, están. Ahí hay 4 estatuas, 4 colosos, 2 a cada lado de la entrada principal. ¿Qué son esas 4 estatuas? Las estatuas de la magnificencia, de la justicia, de la clemencia y de la paz, que son los atributos de la realeza. El rey tiene que ser magnífico, tiene que ser justo, clemente y pacífico. Esa idea que Vanvitelli explica en este libro que tenemos aquí se realizaba en la arquitectura y en la escultura. Y algunas de esas virtudes, que es lo que vamos a ver a continuación, están también muy presentes en las óperas. Magnificencia, justicia, clemencia y paz, representadas por 4 esculturas en la portada de Caserta. Ahí las tenemos más en grande. Cada una de estas, magnificencia, justicia, clemencia y paz. Una de las que, para que veamos cómo explica el libro de Vanvitelli, este libro, cómo explica la virtud de la magnificencia, la llama Artium Altrix, es decir, nodriza o madre de las artes. Y dice lo siguiente, lo que me interesa es que se queden ustedes con esta lectura presentista. Dice, porque en aquel momento, en la antigüedad, las artes llegaron al máximo de su perfección cuando los pueblos, por obedecer al magnífico genio del príncipe, o sea, cuando los ciudadanos, por obedecer a su rey y por merecerse la generosidad del rey, empeñaron su esfuerzo, su ingenio con esfuerzo. Bien, y pone 4 ejemplos, esto es importante. Dice, esto sucedió en Roma, en los tiempos de Augusto. Sucedió en los tiempos de Trajano, en Roma, y en los tiempos de Adriano, que eran 4 emperadores romanos. 3 emperadores romanos. Pero esto sucedió también en París, en el celebrado reino de Luis el Grande. ¿Quién era Luis el Grande? Luis XIV. A lo que le está diciendo Vanvitelli al rey con este despliegue de virtuosismo es lo que estos emperadores han hecho en Roma, lo que su abuelo o bisabuelo Luis XIV ha hecho en París, usted lo está haciendo ahora para el pueblo de Nápoles. Claro, la primera ópera que se representó en Nápoles, en el teatro que mandó construir Carlos III, el teatro que lleva su nombre, Teatro de San Carlos, hoy en día todavía, si van ustedes a Nápoles, el teatro de la ópera se llama Teatro de San Carlos, porque lo mandó construir Carlos III en 1737. Pues bien, para la inauguración de este teatro, lo que se representaba en el prólogo de la ópera, de la primera ópera que se representó, fue el carro de la magnificencia. Si leemos una descripción, por otras fuentes sabemos que lo que se representaba en el prólogo era el carro de la magnificencia, es decir, la misma virtud que se saltaba en la portada de Caserta, la magnificencia. Magnificencia, justicia, clemencia y paz.
Perdón. Claro, otro ejemplo de estas virtudes que estaban en la ópera, que estaban en las artes, que estaban en la pintura, en este libreto, y este libreto ya sí que es uno de las, perdón, vuelvo atrás, este libreto que sí que está en Biblioteca Pública de Toledo, este lo tenemos nosotros aquí, Semiramide Riconosciuta, de Pedro Metastasio, que se representó en 1751 en Nápoles, dedicado siempre a la mujer de Carlos III, el teatro de San Carlos. Pues resulta que en uno de los bailes aparece el genio de la paz, de nuevo otra de las virtudes que está también en Caserta. Bueno, y por último, el baile y la danza. Esto mismo que hemos visto en las pinturas de Herculano, que hemos visto en la arquitectura, vamos a verlo en el baile y la danza, también a través de los libros que tenía el infante Don Luis a su disposición. Volvemos a las pinturas antiguas de Herculano. Este es uno de los grabados que podemos ver en estos libros que tenemos en el fondo antiguo de la biblioteca. Y esto es una reproducción de esas pinturas de Herculano de la Roma antigua que se descubrieron en el siglo XVIII. Esto es un grabado, repito que en un formato se lo tienen que imaginar muy grande. ¿Y qué nos cuenta la descripción de estas náyades o ninfas que están bailando? Si vamos a la descripción, esta es otra página del mismo libro, pues ahí dice lo siguiente. Dice, en esta pintura se ven dos bailarinas que representan un paso gracioso, un paso de baile gracioso, y que es el paso que comúnmente se practica en nuestras contradanzas. ¿Alguien sabe qué es una contradanza? Una contradanza es un tipo de baile que estaba muy de moda en el siglo XVIII. Entonces, cuando los eruditos de Carlos III llegan a Herculano, descubren estas pinturas y ven a estas náyades danzando y dicen, anda, mira, están haciendo lo mismo que nuestros nobles cuando danzan la contradanza, cuando bailan la contradanza. Si vamos a los libretos que tenemos aquí, Carlos de Borbón, otro libreto, vemos que en la descripción de los bailes, ahí no se ve muy bien, pero en este tercer baile que describe aquí, termino con alegre contradanza, otra vez el mismo término. Otro ejemplo, otro libreto, el Ezio, que se representó también en Nápoles en 1748. En la descripción de los bailes, ¿se recuerdan? Esto es un libreto como el que he explicado anteriormente, pues en esta descripción de los bailes también se hace referencia a otra contradanza. No se ve bien ahí, pero dice que el baile final terminó con una contradanza. O sea, el mismo término que estamos viendo para describir estas pinturas antiguas, lo estamos viendo también en los bailes. O sea, que todo lo antiguo se leía en clave presentista, en algo que decía algo a la gente de la época, del siglo XVIII, no en algo que se quedaba en el pasado y que se perdía en la memoria, sino en algo que tenía una utilidad y un reflejo con lo que sucedía en la vida común del siglo XVIII. Vamos a ver otro ejemplo más. Otro grabado con una mujer tocando un tambor. Pues en la explicación lo que dice el ejemplo dice ¿qué instrumento está tocando esta mujer? Dice, este instrumento que los antiguos, vamos a ver aquí está muy bien esta unión entre pasado y presente. Los antiguos llamaban timpanum, en latín, claro, y que corresponde a ese instrumento que los toscanos, en la lengua toscana, que era como se llamaba el italiano en el siglo XVIII, ustedes saben que el italiano viene de la lengua que se hablaba en Florencia,